Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. El hombre de la foto triste, la vida de César Vallejo. César Vallejo, un poeta de renombre indiscutible, su obra es inconmensurable. Vallejo, como figura poética, en palabras de Thomas Merton, es el poeta universal más grande de la historia de la humanidad, después de Dante. Su pueblo natal, así como el de otros pueblos serranos, definió su identidad en su conservadurismo de creencias, costumbres y expresiones verbales que influyeron en su obra. Por otro lado, la herencia religiosa de sus abuelos también tuvo influencia en su vida. Demostraba un acentuado cristianismo que repercutió en su formación y que se reflejó posteriormente en su producción literaria. Vallejo fue un escritor libre, sincero consigo mismo y expresó lo que más sentía y lo afectaba. Su corazón solidario con los más indefensos siempre estuvo presente en todo su trayecto literario, a favor de una clase explotada y marginada. Su obra está marcada por el sufrimiento y el dolor que padece el hombre y en general toda la humanidad. César Abraham Vallejo Mendoza, hijo ilustre del Perú, nació en Santiago de Chuco en 1892. Aunque tuvo una niñez precaria, se supo forjar por sus habilidades y talentos natos en la poesía y literatura. Era último de los 12 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Vallejo vivió su infancia en Santiago de Chuco. Con gran inocencia quiso acoger el sacerdocio, siguiendo los pasos de sus abuelos, tanto paterno y materno, que fueron dos sacerdotes españoles, pero el destino quiso que continuara como un gran intelectual a su época. Una vez terminados sus estudios primarios en su pueblo natal, en 1905 Vallejo fue a Huamachuco a estudiar la secundaria en el Colegio Nacional de San Nicolás. Allí destacó como un buen estudiante y concluyó sus estudios en diciembre de 1908. A los 16 años, César Vallejo era muy aplicado y sus calificaciones eran muy sobresalientes. Vallejo en su juventud trabajó como profesor para poder solventar los gastos de la Universidad Nacional de Trujillo, donde estudiaba en la Facultad de Letras. En una de sus experiencias fue profesor del escritor peruano Ciro Alegría en el Colegio Nacional de San Juan. Durante su estadía en Trujillo formó parte de un grupo de intelectuales de la época llamada Bohemia de Trujillo. De este movimiento literario y artístico salieron personajes reconocidos. Aquí también conoció a la poeta María Rosa Sandoval, quien inspiró varios de sus poemas que publicó en diarios y revistas de la época. Años después falleció y su muerte inspiró otros versos que más adelante fueron incluidos en uno de sus libros más conocidos, Los Heraldos Negros. A los 26 años, en 1919, viajó a Lima. Ese mismo año falleció su madre en Santiago de Chuco. La tristeza lo llevó a escribir algunos poemas que fueron incluidos en Trilce. En 1920 fue condenado y llevado a prisión por 112 días. Durante este duro periodo escribió 2 libros. Uno fue un libro del género narrativo llamado Escalas Melografiadas. El segundo fue el poemario más significativo Trilce, que terminó por revolucionar la lengua castellana y la poesía. La madurez de Vallejo. César Vallejo se quedó sin empleo temeroso ante los rumores de que volvería a abrirse su proceso judicial y de alguna manera resentido por el rechazo de Trilce. Vallejo se embarcó el 17 de junio de 1923 rumbo a Europa, acompañando a Julio Gálvez, quien le pagaría el pasaje y quien moriría más tarde en la Guerra Civil Española. Y llegó a París el 13 de julio de 1923. Este primer periodo de la vida de Vallejo en Europa ha dado a pie, solo con relativa razón, a que se le considera un poeta pobre, incluso miserable. También los hacen las cartas que el poeta escribió a su amigo Pablo Abril de Vivero, en que se nota a un Vallejo realmente agobiado por las carencias materiales y consecuencias.
Sin embargo, hacia el 1925, su situación económica se establece y gracias a sus colaboraciones con las revistas peruanas Mundial y Variedades, porque empieza a trabajar en los grandes periódicos iberoamericanos y a cobrar una beca otorgada por el gobierno español para que perfeccione sus conocimientos en leyes. En este mismo año fallece su padre. En 1926, Vallejo conoce a Georgie, pero empezará a convivir con ella recién en 1929. Ideas políticas de Vallejo. Vallejo tenía esa inherencia a ser solidario, a ser empático, a vivir en carne propia el sufrimiento ajeno. Él era muy fanático de las ideas socialistas y marxistas. A lo largo de su vida luchó contra la injusticia social a la que estaban sumergidas las personas pobres y los indígenas por la supuesta clase alta que vivían en la época de ese entonces. En sus obras podemos notar la predominancia del marxismo, que él lo considera no como un elemento excepcional, más bien es el motivador y el eje central para la producción de toda su estética. Vallejo fue, en efecto, un pensador y un activista que hizo poesía, relato, periodismo, cuento, teatro, historia, hizo también leyendas, novelas, pero también hizo política, tenía su vida política. González Viaña dijo que Antenor Orrego decidió alentar a Vallejo para que viajara a Europa, diciéndole a Vallejo: si te quedas, hermano, aquí, en algún momento te apresarán y volverás a la cárcel de Trujillo. Además, si te salvaras de eso, en Lima nadie nunca reconocería tu talento. Tan solo serías acogido con la sonrisita envidiosa que tú ya conoces. Vallejo, en un momento de su vida, dijo esto: la lucha entre dos sistemas, entre dos ideas, nos ocurre sentirnos espectadores. En nuestra bandera colocamos esta sola, sencilla y gran palabra: socialismo. Como sabemos, Vallejo fue uno de los pocos peruanos de la época que pudo viajar a la Unión Soviética y lo hizo en 3 oportunidades. Pudo palpitar con la vida de ese pueblo, interiorizarse con el drama personal de cada ciudadano y conocer uno por uno los retos que implicaba la construcción de una nueva sociedad en las condiciones más adversas. Cuando decimos que Vallejo se hizo revolucionario, debemos admitir que eso fue resultado de un proceso de formación ideológica y política a través del tiempo, y al contacto directo con la realidad que él pudo palpar con sus propias manos. Vallejo, por la experiencia de su vida y por el escenario en el que él actuaba, era más bien un radical, un hombre dispuesto a la batalla, y lo acreditó en cada circunstancia. No hay que olvidar que Vallejo en 1932 se incorporó formalmente al Partido Comunista de España, el partido entonces de José Díaz y de Dolores Ibarruri, que habrían de hacer historia poco después en los aciagos días de la Guerra Civil. Este partido fue una herramienta fundamental para la política de los trabajadores, en una circunstancia de que el fascismo se alzaba como una amenaza contra el mundo. Vallejo inicia sus acciones en este partido en medio de las convulsiones sociales y políticas que acabarían con el fin de la monarquía y el establecimiento de la República Española, lo cual esta tenía influencia con ideas comunistas. Pero donde se encuentra más definida la voluntad política y las ideas básicas de Vallejo es en la participación que tuvo en 1937 en el Congreso de Escritores Antifascistas, que celebrarse en Valencia, en donde se encontró con los más intelectuales de la época, como Pablo Neruda o Rafael Alberti. En una circunstancia y alarmado por el avance desenfrenado del fascismo, que se alzaba en armas contra la República Española, Vallejo dijo lo siguiente: los responsables de lo que sucede en el mundo somos los escritores, porque tenemos el arma más formidable, que es el verbo. Se trataba de un llamamiento a la conciencia, a la lucha y la imperiosa necesidad
de colocar ideas y palabras, es decir, el verbo, al servicio de las mejores causas. Si preguntaran que si hay un libro de Vallejo que hablara sobre esta causa, sería España, aparta de mí este cáliz, que constituye desde el principio a fin un llamamiento de guerra, un grito dramático, desesperado de la solidaridad y la exaltación del valor, y de coraje, de un pueblo que lucha con las armas en las manos. Y no solo con la idea de impedir la victoria del fascismo, sino de impartir o de construir una sociedad más humana y más justa. ¿Qué era lo que quería Vallejo? Él exalta en el poema el valor del heroísmo, la extraordinaria importancia que tenía un compromiso con la lucha y con la vida, la necesidad de hacer frente a los retos que se plantean ante los pueblos desempeñados a construir su historia. En conclusión, Vallejo tenía como su ideal de futuro al socialismo.